Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya empezaron todo, ¿no? Solo hay 15. ¿Será que también les está fallando el internet? Si los dejo hablando solos, es porque me está fallando el internet, por eso no ha podido ingresar, no me quería cargar el Zoom. Uy, sí, a mí tampoco. Yo pensé que me iba a tocar ingresar desde el celular porque tampoco. Sí, no sé si será el Zoom o será el internet, pero no me quería dejar entrar. Bueno, vamos a llamar a Listita. Álvarez Cubillos. Andrés Álvarez. Huitrago Felipe, Huitrago Mariana. Presente. Castañeda. Presente. Me prenden las cámaras, me hacen el favor. Cruz Hernández. Presente. Fernández Alvarado. Presente. Gómez Gilman. Presente. Leal Malaver. Presente. Martínez Imbaqueva. Presente. Moreno Betancourt. Moreno Betancourt. Moreno Campuzano. Moreno Campuzano Natalia. Muñoz Prieto Juan Camilo. Muñoz Prieto. Ay, caray. Hoy estamos a 25. Otalora Lady. Presente, profe, qué pena, no puedo prender la cámara, estoy toda enferma. Ah, caray. Rodríguez María Paula. Presente. Rodríguez Herrera Felipe. Rodríguez Herrera Felipe. Rodríguez Emily. Presente. Sacristán Ospina. Miguel Sacristán. Y no tiene excusa. Claro que no ha revisado, pero no la he visto llegar por ahí. Mayo 25. Vargas Jean Paul. Presente. Y Villadana.
Presente. Ok. ¿Y eso que tienes, Lady? De todo, profe, un poquito. Le ¿Qué hizo, pasa? le hizo daño vestirse de angelito. ¿Sí ve? No, profe. Por estar en las nubes, cerca de las nubes, se resfrió. Ay, profe. Bueno. Entonces, este cuaderno, no, este no lo necesito ahorita. Ahorita no lo necesito. Necesito es este. Bueno, mis chicos, habíamos quedado entonces en... Uy, Andrés Álvarez, aquí están ingresando todos. Habíamos quedado en que estábamos haciendo el dibujo sobre realismo y naturalismo, ¿verdad? Ese fue lo último que estábamos haciendo sobre el naturalismo y el realismo. En mi lápiz. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Nos falta hacer, yo creería que lo vamos a dejar en 2 puntos. Sí, nos faltan 2 puntos más y terminamos esa actividad, ¿listo? Entonces, por acá. Realismo y naturalismo. A recordar, ¿cierto? ¿Qué es el realismo? ¿Qué es el naturalismo? Hicimos unas características y después hicimos como un paralelo, ¿cierto? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué marca el realismo? ¿Qué marca el naturalismo? ¿Cierto? Entonces, el realismo es más descriptivo y refleja los intereses de una capa social muy definida, o sea, la burguesía, ¿cierto? Que son ambientes elegantes, zonas urbanizadas, ciudades, toda la clase obrera, la clase alta, ¿cierto? El ser humano puede cambiar su realidad, dice ahí que el ser humano puede cambiar su realidad, ¿no? En el naturalismo es a todo lo contrario, ¿cierto? En el naturalismo la descripción es a la clase baja, ¿cierto? A las clases desfavorecidas, intenta explicar de manera materialista y casi que mecanista la raíz de los problemas sociales y alcanza a hacer una crítica social profunda. O sea, que recoge todo lo que pasa y todo lo de la clase menos desfavorecida, la clase baja. También dice que es una manifestación de la enfermedad social, del vicio, de los ambientes miserables, o sea, habla naturalismo, de todo lo que los problemas que afectan y todo lo que se ve, pues en la clase baja. Zonas rurales, el campo, lugares marginales, todo eso. Su entorno social y herencia genética lo determinan como individuo y mantiene su realidad. Listo, entonces de ahí tenemos de qué nos habla el realismo, de qué nos habla el naturalismo, y es de lo contrario, ¿no? De la clase alta, la clase baja, lo que se vive en cada una de ellas. ¿Por qué hago este recorderis? Porque la actividad viene de la siguiente manera. Entonces, ahí donde estábamos haciendo ¿ese qué punto era? ¿El 1 o 2? Ya llevábamos 1 o 2, ¿me recuerdan por favor? Donde hicimos el dibujo. Ah, no, eso venía con el tema. No, eso venía con el tema. ¿Verdad? ¿Qué actividad? No. Entonces, esta sí es actividad en clase. Sí, señores, yo sí decía que no. No, ese venía con el tema. Entonces, escribimos ahí actividad en clase, por favor. Actividad en clase. Bueno, dice entonces, primer punto. Tanto en el realismo como en el naturalismo,
tanto en el realismo como en el naturalismo, coma, tanto en el realismo como en el naturalismo, coma, el narrador La actividad, ¿cierto? sí, señor. El narrador de la realidad es de vital importancia. El narrador de la realidad es de vital importancia. Punto seguido. Menciona en tu cuaderno algunos personajes quedarían, coma, algunos personajes quedarían, coma, quedarían, coma, según tu opinión, según tu opinión, uy, ¿qué pasó? ¿Me salieron? ¿Qué pasó? Bueno, entonces dice, tanto en el realismo como en el naturalismo, coma, el narrador de la realidad es de vital importancia. Menciona en tu cuaderno algunos personajes que darían, coma, según tu opinión, coma, una mirada interesante sobre la realidad, una mirada interesante sobre la realidad y las razones que tienes, para postularlos como protagonistas realistas o naturalistas. Para postularlos. Como protagonistas realistas o como protagonistas realistas o naturalistas. Como protagonistas realistas o naturalistas. Realistas o naturalistas. ¿No? Entonces vuelvo a repetir el punto. Dice, tanto el realismo como el naturalismo, el narrador de la realidad es de vital importancia. O sea, en las dos corrientes, ¿cierto? En las dos, tanto en el realismo como el naturalista, el narrador de la realidad, porque eso es lo que ellos narran ahí, ¿cierto? El narrador de la realidad es de vital importancia, ¿cierto? El narrador es de vital importancia. Menciona en tu cuaderno algunos personajes que darían según tu opinión, o sea, según lo que ustedes opinen, según lo que ustedes piensan, unos personajes, ay, perdón. ¿Sí ve, Lady? Yo también me puse mal, ya. Ay, no, bro. Dice que según tu opinión, entonces según lo que ustedes opinan, según lo que ustedes piensan, un personaje o unos personajes que darían una mirada interesante sobre la realidad.
¿sí? Un personaje interesante que daría una mirada sobre la realidad, ya sea, bueno, ahí ya vamos por partes, sobre la realidad y las razones que ustedes tienen para postular a esas 2 personas o 3, según las personas. Yo diría que 2 nomás, para que no se complique. Entonces, esas 2 personas, personajes que ustedes postularon, que ustedes dijeron, ah, Julanito de tal, perdón. Perdón. Entonces, esos 2 personajes, ¿cierto? Quedarían una mirada sobre la realidad, ¿no? Sobre la realidad. Entonces, describe 2 razones, dice ahí, ¿cierto? Y no, mentira, 2 no. Y las razones que tienes para postular. Entonces, ¿por qué puso a postular? Es escribirlo. Ah, me parece que tal persona o tal personaje. Entonces lo postulo. ¿Por qué? Porque razones por las cuales postuló a Pepito Pérez. Entonces, razones, Pepito Pérez es una persona o es un personaje que siempre ha mirado la situación del país, siempre ha estado pendiente de la situación de tal cosa, o me parece que es una persona que podría hacer esto, sí, esas son las razones. Para postularlo, ¿listo? Como protagonistas realistas o naturalistas. Entonces, ¿por qué dice ahí que realistas o naturalistas? Porque esas 2 personas que ustedes van a postular, esos personajes que ustedes van a postular sobre la realidad, ustedes escogen si los van a postular en la realidad. Caray, es que en la anterior clase leí harto y como que me hizo daño. Si los van a postular realistas, estaríamos hablando del realismo. Si los naturalistas, estaríamos hablando del naturalismo. Entonces, ustedes los van a postular una mirada hacia la realidad de manera de la clase alta o de manera de la clase baja, ¿cierto? Ya sabemos que cada una identifica una de esas clases, o la clase alta o la clase baja. Entonces, cuando ustedes vayan a postular sus 2 personajes y a dar las razones, ya tienen que saber sobre qué lo van a hacer, o sea, dice una mirada interesante sobre la realidad. Recuerden que la realidad puede ser en la clase baja y también puede ser en la clase alta, ¿cierto? Estamos hablando de la realidad y no porque dice realidad estaríamos hablando del realismo, no. La realidad de todo, la verdad, la realidad, lo que se vive en la realidad, valga la redundancia. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en ese primer punto. Ustedes verán si los personajes que escogen los van a escoger para que miren sobre la clase baja o para que miren sobre la clase alta. Y ustedes dan sus razones por qué los postularon para el realismo o para el naturalismo. ¿Listo? Yo creo que más claro no puede estar ese punto. Listo. Vamos por acá. Vamos con el segundo punto. Una de las características del realismo, señor, se le acabó el efecto. Hágale con el zapato, con la suela del zapato, para que suelte la tinta. Ay, Miguel estaba por acá. Bueno, entonces, segundo punto. Una de las características del realismo era la observación metódica, coma, propia del positivismo filosófico,
del positivismo filosófico una de las características del realismo era la observación metódica, propia del positivismo filosófico de la época. Recuerden que metódico o metódica es ordenado, ¿no? Ordenado, cuidadoso, arreglado. Metódico es como el sinónimo de cuidadoso, de ordenado, de arreglar, de arreglado. Entonces, dice ahí, si lo leemos con esa palabra, dice, una de las características del realismo era la observación ordenada, ¿cierto? La observación ordenada, cuidadosa, todo muy, valga la redundancia, metódico, todo muy ordenadito, muy arregladito. Propia del positivismo filosófico de la época. Punto seguido. Abren signo de pregunta. ¿Qué te llamaría la atención? ¿Qué te llamaría la atención? ¿Qué te llamaría la atención? Observar. ¿Qué te llamaría la atención? Observar para luego escribir. Para luego escribir sobre ello. ¿Qué te llamaría la atención? Observar para luego escribir sobre ello. Cierran signo de pregunta. Escribe 3 temas. O sea, de la pregunta escriben 3 temas que les gustaría, que les llamaría la atención para luego escribir sobre ello. Les dice, una de las características del realismo era la observación, ¿cierto? La observación ordenada, la observación cuidadosa. Entonces, ¿qué te llamaría la atención? Observar, ¿cierto? Para luego escribir sobre esa observación. Escribe 3 temas, o sea, 3 cosas, 3 temas en las que ustedes se fijarían cuidadosamente, metódicamente, para luego escribir sobre ellas. Ahí solo tendrían que nombrar los temas, ¿listo? Pero por favor, cuando vayamos a hacer ese punto, realmente pensemos en qué me gustaría a mí ser metódico y observarlo con ese detenimiento para luego escribir sobre ello. No hay, lo primero que me vino a la cabeza y ni siquiera sé que, no, es para que le pongan atención, ¿listo? Esos son los 2 puntos. 2 puntitos para hacer. Bueno. ¿Solo son esos dos, profe? Sí, señora, solo son esos 2 puntos. Profe, ¿qué te llamaría la atención? ¿En serio, Juan Esteban Martínez? No, profe, a lo último, a lo último. 3 temas, algo así. ¿Qué te llamaría la atención observar para luego escribir sobre ello? ¿Qué te llamaría la atención observar para luego escribir sobre ello? Escribe 3 temas, ¿listo? Ya les expliqué cada punto. Bueno, mientras que ustedes hacen ahí, yo tengo que enviar acá un reporte de un niño. Chao, profe.
Chao. Que te mejores. Bueno, vamos a escribir por acá. El reporte. Profe, una pregunta. Señor, En el primer punto, ¿cuántos personajes toca escoger en sí? dos, pero dos nomás, para que no se compliquen. Dos nomás. ¿Listo? Bueno. Profe, una pregunta. Señora. Señora. En el primer punto, Lisbeth, de escribir o también toca hacer de qué se trata. tienes, ¿Escucha mejor? esperemos a ver otra vez, porque no te entendí nada. Profe, que si en el primer punto solamente podemos nombrarlos o hay que escribirlos. Ah, ahora sí te entendí. En el primer puntito, espérame, yo vuelvo y reviso. Algunos personajes. No, solo hay que nombrarlos y dar tus razones por qué nombraste a esas personas. Dar la razón de Bueno, cada perfecto. uno por qué los nombraste. Bueno. Ay, voy a tomar acá una foto y se va a pasar.
Profe, profe, tienes el micrófono apagado. Sí, Andrés, es que estaba enviando un reporte de un niño de octavo y entonces lo había escrito y no, mejor dije, "Ay, no, mejor mando un audio con eso, así le puedo explicar mejor". Profe, cuando acabe te lo mando. Sí, claro, cuando acabe me lo envías para revisar. Ah, pero sí, para revisar. Y de igual forma, pues ustedes lo deben leer, ¿listo? ¿Cómo vamos? La idea es que ahorita en la segunda hora califiquemos de una vez. Bueno, dejamos calificados ya esos 2 puntos. Ya con eso terminaríamos realismo y naturalismo. Naturalismo y realismo. Ujú. ¿Me explicas qué quiere decir tu dibujo? ¿Qué quisiste representar con tu dibujo, Lisette? Profe, me dijo, es como una ramita con especie de gusanitos. Y pues para mi punto de vista representa el naturalismo y la realidad que todos vemos que ellos escalan y escalan.
y nunca se rinden a pesar de por más